Imagina esto, tu país se independiza tras 11 años de lucha, pero tu antiguo gobernante se niega a reconocerte, y no conforme con eso, secuestra tu puerto más importante. ¿Qué haces en ese momento? Bueno, pues eso le ocurrió a México después de haber alcanzado su independencia en 1821. España no solo no quiso reconocerlo como nación independiente, sino que además, como última forma de resistencia, se apoderó de la fortaleza de San Juan de Ulúa. Endeudados, con un país devastado por la guerra y con la amenaza de reconquista a la vuelta de la esquina, México tenía pocas opciones para salir adelante, y sin embargo lo hizo. ¿Cómo lo logró? En esta historia hay de todo: corsarios, amotinados, invasiones frustradas, y en el centro de todo esto, un extranjero sediento de gloria que ayudó a sentar las bases de la Armada Mexicana. Hoy, en Historia Patria, la historia de la primera Armada Mexicana. La Armada de México tiene sus orígenes el 4 de octubre de 1821, con la creación del Ministerio de Guerra y Marina. Su primer titular, Antonio de Medina Miranda, un marinero experimentado que había alcanzado el grado de teniente de navío en el ejército realista, debió enfrentarse al problema de darle una tradición naval a un país que nunca la tuvo. Y es que, durante el virreinato, España no permitió que en México se formaran marinos, y al finalizar la Guerra de Independencia, la mayoría de los oficiales navales decidieron abandonar el país. Si bien existían pescadores, mercaderes y transportistas que trabajaban en las costas, estos no estaban interesados en unirse a la Armada, pues los rumores de los malos tratos que sufrían los marinos en alta mar generaban rechazo en la población. Ante la falta de personal voluntario, se recurrió a usar a los desertores del ejército como tripulación para los navíos, pero más que nada se necesitaban barcos. México no contaba con grandes navíos, más allá de los que se usaban para la navegación de cabotaje. Fue entonces que, en 1822, se comisionó al capitán de navío Eugenio Cortés para adquirir una flota a los Estados Unidos, lográndose la compra de 2 goletas, la Iguala y la Anáhuac, y 10 balandras cañoneras. Con ello se formó la primera Armada Mexicana, cuyo objetivo fue el de instaurar un bloqueo marítimo sobre San Juan de Ulúa y evitar que los españoles recibieran ayuda desde Cuba. La misión se logró el 23 de noviembre de 1825, luego de que un temporal dispersara la flota española que pretendía romper el cerco. Abandonados a su suerte, los españoles que aún quedaban en la fortaleza se rindieron. Con el territorio finalmente unificado, era momento de asegurar la independencia en ultramar. Aunque España seguía sin reconocer la independencia de México, era poco lo que podían hacer en su contra. Su armada y economía, en declive tras las guerras napoleónicas y las independencias sudamericanas, no representaba una amenaza directa, aunque sí latente para la nación. Pues mientras Cuba permaneciera en posesión de los españoles, existía la posibilidad de que organizaran un intento de reconquista, como ya lo vimos en otro video. Es por ello por lo que durante estos años, México ideó diferentes planes para arrebatarle las islas a los españoles, muchos de los cuales pretendían formar una coalición con otras naciones de Sudamérica. Sin embargo, la falta de recursos, la inestabilidad política americana y el miedo de Inglaterra y Estados Unidos a que se rompiera el equilibrio de poderes en el Caribe impidieron que se concretara alguna coalición. Con estos planes de invasión frustrados, se optó por una nueva estrategia: atacar la economía española en el Caribe por medio de la Guerra de Corso. ¿Pero cómo lograrlo? La solución fue nombrar al estadounidense David Porter como comandante de la escuadra mexicana en el Caribe. Oriundo de Boston, Massachusetts, David Porter sirvió a la Marina estadounidense desde 1799 hasta 1825, cuando fue inhabilitado después de intentar invadir Puerto Rico en venganza por el encarcelamiento de un oficial. Era un experimentado comandante, conocido por sus habilidades en la guerra naval y por sus exitosas campañas contra los británicos en la guerra de 1812. Robert Poinsett, ministro estadounidense en México, lo recomendó personalmente, pues conocía su trayectoria militar y sabía que era un hombre competente. Así, en 1826 entró a la Armada Mexicana como capitán de navío, junto con su sobrino David Henry Porter y demás tripulación norteamericana. Sin perder tiempo, Porter reorganizó la armada en el Caribe, que para este momento había aumentado con la compra de un nuevo bergantín, el Guerrero, y con la adquisición de los navíos españoles Asia, que después pasó a llamarse Congreso Mexicano, y el bergantín Constante,
los cuales se unieron a la Armada Mexicana luego de que su tripulación se amotinara contra los oficiales españoles. Porter dio la instrucción de evitar los combates directos con la Armada Española y concentrarse en la captura de presas menores, ya sean pescadores o comerciantes españoles. La idea era aprovechar que las unidades de combate naval mexicanas eran ágiles, fáciles de maniobrar y rápidas, perfectas para realizar operaciones de golpear y correr. También se le autorizó expedir patentes de corso, siendo el caso más famoso el del navío La Molestadora, un buque que surcó desde el Caribe hasta el Mediterráneo, capturando diferentes presas a su paso. La estrategia de Porter fue tan efectiva que por 2 años no hubo nada que los españoles pudieran hacer para defenderse de los barcos mexicanos. Sin embargo, no todo fueron éxitos. En 1828, durante una correría sobre Cuba, el guerrero al mando de Henry Porter se vio acorralado por la fragata española Lealtad. Imposibilitado para huir, el guerrero presentó combate hasta que agotó su munición y su capitán murió de un disparo. El guerrero fue remolcado a Cuba y ahí se unió a la Armada Española, cambiándosele el nombre por el de El Cautivo. Esta derrota fue solo el primer aviso del declive del dominio mexicano sobre el Caribe. En su afán por asfixiar la economía de Cuba, Porter intensificó su estrategia y ordenó atacar a las embarcaciones neutrales que llegaban a la isla, lo que provocó las protestas de Estados Unidos e Inglaterra. Al mismo tiempo, los españoles comenzaron un proceso de reorganización de su armada, lo que les permitió disponer de una mayor cantidad de navíos de línea en el Caribe, dificultando los ataques mexicanos. Por otro lado, tanto ingleses como norteamericanos cancelaron los préstamos y los créditos para comprar navíos, pues consideraban que México podría convertirse en una fuerza naval formidable y dominar el Caribe. Finalmente, México ya no tenía dinero para sostener la flota, y poco a poco dejó de prestarle importancia. Ya sin apoyo por parte del gobierno mexicano, Porter causó baja de la Armada Mexicana en 1829 y con su salida se cierra uno de los capítulos más importantes de la historia de la Armada Mexicana. La primera Armada Mexicana surgió por la necesidad de defender las costas mexicanas en contra de los españoles que se negaban a reconocer la independencia. Pero los problemas sociales, económicos, políticos y diplomáticos impidieron que México lograra construir una fuerza marítima duradera, y el gobierno poco a poco descuidó los asuntos marítimos por resolverlos de tierra adentro. Pero gracias al interés de los marinos mexicanos y al apoyo que brindó Porter, al menos por un tiempo, México se convirtió en una fuerza naval de temer en el Caribe. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que México hubiera podido dominar el Caribe si la Armada hubiera tenido más apoyo del gobierno? Los leo en los comentarios.